A ver, vamos a poner modo de presentación. ¿Ahora se ve? Sí, sí, doctor. Ya. Cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Ah? Entonces, antiguamente existían lo que se llaman los criterios de Ámsterdam, ¿sí? La gente que estudiaba esto se reunía en Ámsterdam, se reunían en varios sitios, y acá sacaron criterios de Ámsterdam, tres que eran los más usados, tres familiares con cáncer asociado, no solamente en colon, sino en cualquier otro sitio, intestino, endometrio, siempre un familiar afectado en primer grado, dos generaciones sucesivas y al menos una persona diagnosticada antes de los 50 años. Se excluye la poliposis adenomatosa familiar, que también tiene un carácter hereditario, pero que tiene otra vertiente. ¿De acuerdo? Y después en Bethesda, que es una ciudad americana, le agregaron otras características: cáncer indiferenciado, más frecuente en colon derecho. ¿De acuerdo? Actualmente no se usa así, lo tomamos en cuenta, pero actualmente podemos dosar los genes MMR y si están disminuidos, ya está hecho el diagnóstico. ¿Sí? He cambiado de diapositiva, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. Y acá les traigo, fíjense, cánceres relacionados con el síndrome de Lynch, el cáncer colorectal, pero ahí nomás le sigue el cáncer endometrio, ovario, estómago, tracto urinario, sistema nervioso, puede estar en cualquier otro órgano. ¿De acuerdo? Muy bien, volvamos ahora a la torta completa, con su tajadita y el resto, toda la torta está completa. ¿Cómo se presenta el cáncer colorectal? Se presenta en tres síndromes: cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo y cáncer de recto. Atención, en el cáncer de colon derecho, o sea que estoy bien atrasado, en el cáncer de colon derecho, el tumor que se presenta en el colon derecho es un tumor proliferativo, exofítico, ¿sí? Que va a crecer hacia la luz y va a producir un sangrado microscópico. Por lo tanto, te va a llevar a una anemia ferropénica. A veces se puede palpar en el cuadrante inferior derecho del abdomen este tumor, una masa abdominal. Lo frecuente es que sean personas de edad avanzada, que tú le tomas una hemoglobina y están en 6,5, están en 7, ¿no? Te habla que es una anemia crónica, que se ha perdido de a poquitos y entonces el organismo lo va adaptando. Y además se acompaña de una importante pérdida de peso. Cáncer de colon derecho. En el colon izquierdo, atención, la tumoración no crece tanto hacia la luz, sino que infiltra la pared en toda su circunferencia, ¿sí? Y entonces, al atacarla, al infiltrarla toda su circunferencia, ¿qué produce? Una disminución de la luz, una disminución de la luz. Y la sintomatología que va a producir es cambios en el ritmo evacuatorio. Oiga, doctor, yo era un relojito, 6 de la mañana, sentadito en mi trono, pero de hace 6, 8 meses hago deposición cada 2, cada 3 días, es terrible, tengo que pujar mucho, hago mucho esfuerzo y he notado que el calibre de las heces ha disminuido, adelgazamiento del calibre de las heces. Otras veces te puede decir, doctor, he presentado un sangrado, no es rutilante, pero sí es rojo más o menos claro, ¿no? Sangrado macroscópico. Y un pequeño grupo, muy pequeño, debuta con obstrucción. Esa luz se ha estrechado y se ha cerrado. Y el paciente viene con un cuadro de obstrucción intestinal baja. Obstrucción intestinal baja. Distensión abdominal, dolor cólico, vómitos tardíos y algunos fecaloideos. Cáncer de colon izquierdo. Y el cáncer de recto, lo más frecuente es rectorragia. ¿Sí? Paciente que te dice, he sangrado con la deposición, ¿no es cierto? Tenesmo, ¿a qué le llamamos tenesmo? A esa sensación de evacuación que ha tenido el paciente. Te va a decir, doctor, voy al baño, urgente me llama,
hago un poquito de deposición, tengo la sensación de hacer más, pero ya no hago más deposición. Tenemos la urgencia, el dolor y la incontinencia. Te hablan ya de cánceres de recto avanzados que están comprometiendo probablemente el esfínter anal. Muy bien, ¿cómo evalúo yo a todos estos pacientes? Primero descarto, le hago la evaluación normal, pero voy a tomar especial énfasis en el examen de abdomen, buscar si puedo palpar en el cuadrante inferior derecho u otra región del abdomen alguna tumoración. El tacto rectal es de vital importancia, ¿no es cierto? Cuando venga un paciente o viene un familiar de ustedes y le dice, oiga, he hecho con mi deposición rajitos de sangre. ¿Qué es lo primero que ustedes le dicen? Ese es un hemorroides, no le hagas caso. O evite el estreñimiento, te damos una cremita, etcétera, etcétera. No, ese hay que examinarlo. ¿Qué porcentaje de los cánceres en la lámina que vimos estaban en el recto? No hice hincapié en eso, el 20%. 1 de cada 5 cánceres está en el recto y está a tu disposición de tu dedo, ¿sí? Entonces hay que hacer el tacto rectal. Y por eso en la práctica de mañana, ahí pongo una lámina especialmente para que se describa qué es lo que es necesario saber para hacer el tacto rectal. ¿De acuerdo? Otra vez, a nadie nos gusta hacer tacto rectal, ¿no? Bueno, habrá un 5% que escapa de la campana de Gauss que sí le gustará, pero esos son mañosos, ¿no? Pero a la mayoría de nosotros no nos gusta hacer tacto rectal, pero tenemos que hacerlo porque es lo mejor para el paciente, ¿sí? Aunque algunos te odien. Otros te dan un besito de repente. Listo. La proctosigmoidoscopía va de la mano con la colonoscopía. Atención con lo que voy a decir. En todo cáncer colorectal se tiene que hacer un estudio completo del colon. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lástima que no podamos intervenir esta. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quién me dice? Rapidito, tienen 30 segundos. Lo he dicho, ¿eh? Porque el cáncer colorectal, que si el 95%, por eso, doctor, si 95% se origina en un pólipo adenomatoso y el pólipo es sincrónico, el cáncer también es sincrónico en el 95% de los casos. Y ya nos ha pasado, ya, ¿no? De repente estamos pasando visita y ese paciente se me hace conocido. Sí, doctor, me dice el residente. Hace 9 meses lo operamos de un cáncer de sigmoides. ¿Y ahora qué hace acá? Tiene un cáncer en el ciego, doctor. Ah, que en 9 meses le ha crecido el cáncer en el ciego, no friegue. Cuando lo operamos de cáncer de sigmoides tenía el cáncer en el ciego, sino que no lo vimos, ¿correcto? Entonces hay que hacerle un estudio completo de colonoscopía, ¿no? Oiga, doctor, pero en mi hospital no hay colonoscopio. Difícil que no haya, pero vamos a imaginar que no hay una radiografía de colon de enema con contraste, ¿sí? Oiga, doctor, ¿y está obstruido? ¿Cómo hago? Ah, si está obstruido, sí tenemos un problema. No vamos a poder hacerle el estudio completo. En ese caso, ¿qué le diré al cirujano? Oye, opera y el colon que vas a dejar, examínalo bien, ¿no? Pálpalo bien, que no se te escape ninguna lesión grande. Una lesión pequeñita se te va a escapar. Después que se opere, a los 45 días o más, le haremos una colonoscopía y rogaremos que no tenga otra lesión en el resto del colon. ¿De acuerdo? La ecografía endorrectal lo vamos a utilizar, ya vamos a ver, para cánceres del recto y la radiografía de pulmones para descartar compromiso de metástasis pulmonares. Vamos a pedir un antígeno carcino embrionario, ya les voy a explicar cuál es la importancia de eso. Y la tomografía computada sí lo vamos a utilizar para ver la ubicación del tumor, las relaciones, el tamaño, las relaciones con los órganos vecinos y la presencia o no de ganglios, ¿sí? En el cáncer de recto, además se usa otro estudio que es la resonancia magnética. Aquí ven ustedes una radiografía de colon con
con enema de bario, que ya es un método que ya no lo usamos. Pero ¿qué ven? Este es el colon descendente, acá empieza el colon sigmoides. Al final del colon descendente ven un estrechamiento, ¿no? Esto con un poquito de imaginación, manzana mordida, con un poquito de imaginación, pero acá creo que sí. Acá vean ustedes, esta es la ampolla rectal, el recto, este es el sigmoide, y acá ven ustedes una estenosis, y acá sí se ve la imagen de manzana mordida, típica de colon izquierdo. Y acá ven ustedes una pieza de una colectomía derecha. Este es el íleon, la válvula ileocecal, el ciego, colon ascendente, y esto es colon transverso proximal. Y acá ven una lesión exofítica, proliferativa, que crece a la luz y produce sangrado microscópico, típico de cáncer colon derecho. Y acá ven ustedes, acá sí se ve un poquito de imaginación también, una imagen de manzana mordida. ¿De acuerdo? Fíjense, han sacado la pieza y la han cortado en toda su longitud y ven cómo donde no hay cáncer se abre totalmente. Pero donde hay cáncer apenas se abre. ¿Por qué? Porque es la zona estenosante. Es la zona estenosante. Esta disminución de la luz justifica pues esos cambios en el ritmo ecuatorio, la disminución del calibre de las heces, etc. La endoscopía, la ecografía endoscópica, la usamos más en cáncer de recto, nos va a permitir ver la imagen del tumor hasta dónde llega, ¿sí? Fíjense, en este caso, ya pasa la capa muscular del recto, ¿sí? Entonces podemos calcular el T en el preoperatorio. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon? El tratamiento primordial es quirúrgico. Si usted quiere curar a un cáncer de colon, tratamiento quirúrgico, ¿sí? El tratamiento es la resección quirúrgica, mínimo 5 centímetros, pero en colon, como sacamos mucho más, ¿no? O sea, mucho más de los 5 centímetros, ¿de acuerdo? Ya voy a ampliar esto. La preparación del colon. A ver, fíjense, este es el razonamiento. El colon está lleno de heces, las heces, millones de bacterias. Entonces, ¿cómo voy a cortar y hacer mis uniones, mis anastomosis en presencia de heces que hay una gran contaminación? Entonces, preparemos al colon. Al inicio, hace 50 años, le poníamos enema 5 o 6 días antes, mañana y noche, ¿no? Enemas evacuantes. Luego, lo maltratábamos al paciente, utilizábamos agentes que produzcan diarrea, sobre todo una diarrea osmótica. Lo que más se está utilizando es el manitol y el otro ahorita no me acuerdo, polipropil, polietilpropino, ya me voy a acordar, y que producen diarreas, ¿no? Entonces, otros lo preparamos con cloruro de sodio, hacemos que tomen 4 litros de cloruro de sodio hasta que la deposición sale clarita. Entonces, hasta ahí bien, hasta que a alguien se le ocurrió comparar a los que prepararon colon con los que no prepararon colon, ¿cómo le fue en las operaciones? No hay diferencia entre ellos. Ergo, actualmente hay escuelas que no usan preparación de colon. En mi hospital, en el Hospital Rebagliati, preparamos colon cuando es izquierdo y recto. Cuando es colon derecho, no lo preparamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿El tratamiento se puede dar quimioterapia? Sí. Lo damos en el postoperatorio, le llamamos quimioterapia adyuvante. ¿Qué usamos? 5-fluoruracilo en la base con levamisol o leucovorin. ¿De acuerdo? La radioterapia en colon ¿se usa? No se usa de rutina, no se usa. ¿Por qué? Porque lo expliqué también en la clase de oncología. La radioterapia no solamente afecta a la célula tumoral, sino a la célula normal y puede producir serias lesiones en tejidos normales. Fíjense,
cuando yo tengo... ¿cuál es el principio? Voy a sacar el segmento de colon que esté afectado, ¿sí? Mínimo 5 centímetros, generalmente es más. Segundo, voy a sacar el mesenterio, donde están los linfonodos y los vasos sanguíneos. Fíjense, ya que ustedes ven un ejemplo. Acá, si el tumor está en el ciego, hago lo que se llama una colectomía derecha. Saco parte del ilion terminal, colon ascendente y tercio proximal del colon transverso. Y saco todo el mesenterio, donde están los vasos sanguíneos, y alrededor de los vasos sanguíneos van a estar los ganglios, los linfáticos. Y hago una anastomosis del ilion al colon transverso. Si el tumor está en el ángulo hepático del colon, voy a hacer lo mismo, una colectomía derecha, pero ampliada hacia 2/3 del colon transverso. ¿Sí? Igual, saco todo el pedículo vasculo-linfático. ¿Sí? Si el tumor está en el colon transverso, hay escuelas que sacan el transverso. Yo soy de la idea que hay que sacar todo el colon derecho hasta el ángulo esplénico del colon y hacer una anastomosis del ilion al colon descendente. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos para que vean ustedes los vasos sanguíneos y hasta dónde se corta. ¿De acuerdo? Cuando es izquierdo, hago una colectomía izquierda. Si está en el sigmoides, hago una sigmoidectomía. ¿Sí? Una sigmoidectomía. Siempre, cuando hago derecha-izquierda, saco el epíplomo de ese lado. Hago una colectomía derecha que implica sacar una omentectomía parcial. ¿Sí? Y lo mismo acá, si el tumor está en el colon descendente, voy a hacer una colectomía, una colectomía izquierda. ¿Sí? Si es en el sigmoide, solamente se hace sigmoidectomía. Hablemos ahora del recto. No es igual recto que colon. ¿Sí? No es igual recto que colon. ¿Sí? Recuerden, el recto solamente tiene 2 capas, la mucosa y la capa muscular, no tiene téneas. Entonces lo vamos a dividir acá. Lo vamos a dividir, ya dijimos, en 3 tercios. Tercio superior, medio e inferior. Cuando el tumor está en el tercio superior, se va a sacar el sigmoides y el recto superior y se va a unir el colon descendente con el recto medio. A eso se le llama resección anterior. A eso le llamamos resección anterior. Cuando el tumor está en el tercio medio, yo voy a sacar el sigmoides y los 2 tercios superiores, superior y medio, y voy a hacer una anastomosis del colon descendente con el tercio inferior del recto. A eso se le llama resección anterior baja. Resección anterior baja. Atención, acá sí mantenemos estrictamente el margen de resección. En todo el tubo digestivo hemos dicho que es 5 centímetros, pero en recto es 2 centímetros. Si yo tengo un tumor en el tercio inferior a 2 centímetros de la línea pectínea, donde acaba el recto, ya no voy a poder hacer una anastomosis. Porque si corto acá, ya estoy cortando ano. Y tendría que sacar parte del esfínter. Entonces lo que se hace, se saca todo parte del sigmoides y el recto, los 3 tercios, recto en toda, el recto y el ano sale y se hace una colostomía terminal. A eso se le llama resección abdominoperineal. Amputación abdominoperineal, y el otro nombre que tiene es operación de Miles, el cirujano que lo describió. Miles se escribe, Miles se pronuncia. ¿Sí? Pero hay una cuarta alternativa. Si yo tengo un tumor
en el tercio inferior, que está a 3 o 4 centímetros de la línea pectínea, yo puedo resecar todo el recto, ¿no? Dejar el aparato esfinteriano y hacer una anastomosis del colon descendente con la parte final del recto. A eso le llamamos resección anterior ultra baja. También le llaman anastomosis coloanal. Coloanal. Ese es el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas tenemos que mencionar? La llamada exéresis total del mesorrecto. A ver, el recto es extraperitoneal, no tiene mesenterio, porque no está dentro de la cavidad peritoneal. Lo que tiene en la parte posterior, entre el sacro y la pared del recto, hay un acúmulo de grasa, de tejido grasoso, ¿sí? A eso se le ha llamado mesorrecto. Y ya se demostró que sacando el mesorrecto completo, porque tiene un plano embriológico, sale completito, la recidiva disminuye bastante y aumenta la sobrevida. ¿De acuerdo? Y la tendencia actual en cánceres de recto medio e inferior es dar lo que se llama tratamiento neoadyuvante. Se le da quimioterapia más radioterapia. La radioterapia sí se utiliza en cáncer de recto. Antes de la operación y también después de la operación. ¿De acuerdo? Son varias modalidades. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de resección abdominoperineal, y ahí he traído este ejemplo, ¿no? Fíjense, voy a sacar, el tumor está acá, cerca de la línea pectina, entonces voy a sacar todo el recto y todo el ano, parte del sigmoides, pero tengo que sacar también los linfáticos que están alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? En este caso es una resección abdominoperineal. La alternativa, ¿cuál sería? Hacer una resección anterior ultra baja, si el tumor está acá y yo puedo cortar acá, mantengo el esfínter, saco el sigmoides y el recto casi en su totalidad y saco los ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? Eso es una resección anterior ultra baja. Hacer anastomosis en la pelvis no es sencillo, ¿sí? Recuerden, la pelvis es una estructura ósea rígida. Y se puede hacer, todo se puede hacer, pero hacerlo bien no siempre es posible. Entonces, ¿cómo hemos logrado hacer anastomosis cada vez más bajas? A través de la sutura mecánica. Este stapler, el EEA, ¿no? Que se introduce a través del ano, ¿no? Fíjense, acá ya saqué el recto y me quedan dos muñones, uno en el colon descendente y otro en el muñón del recto. Hago una jareta, este equipo que viene montado se puede desmontar y el ambil, que es la parte superior, se pone en el colon, la parte inferior entra por el recto y ahí queda, ¿no? Ahí queda, se hace la jareta y luego se vuelve a montar esta estructura y con una mariposa que tiene en un extremo, el ayudante comienza a juntar y estas dos superficies se juntan de tal manera que una vez que ya están bien coaccionadas, se puede disparar y sale una doble línea de grapas de titanio y una hoja de bisturí que corta el tejido remanente y me quedan dos donas acá, una dona del colon y una dona del recto. Así es como hemos conseguido, y acá ven ustedes la demostración esquemática en forma virtual de perfil, ¿no? Cómo se ha ingresado y cómo se vuelve a montar y se vuelve a hacer la anastomosis. Es la manera que hemos tenido de poder hacer anastomosis cada vez más baja. La clasificación, utilizamos la clasificación TNM. T es el tumor
¿Cuánto ha infiltrado? ¿Cuántas capas de la pared ha infiltrado? Ahí tienen ustedes el T1, T2, T3. N es el número de ganglios que ha tomado y M la presencia de ganglios. Y armamos este cuadrito, que es importante, porque cuando tengo un T1 o un T2, solamente llegó a mucosa o hasta la capa muscular y no hay ganglios, no hay metástasis, estadio 1, sobrevida. Fíjense la sobrevida, 85 a 95%. Pero si el tumor ya pasó la capa muscular, llegó a la subserosa, infiltró la serosa, o en este caso en recto hablaríamos de tejido perirectal, ¿sí? O invadió otros órganos y no hay ganglios, no hay metástasis, estadio 2, sobrevida 60-80%. El estadio 3 va a ser cualquier T, no interesa T, basta que haya un ganglio comprometido, se convierte automáticamente en 3. La sobrevida, 30-60%. Y el estadio 4 puede ser cualquier T, puede ser cualquier N, basta que haya una metástasis a distancia, se convierte en estadio 4 y la sobrevida es 5%. ¿De acuerdo? Atención, en colon. Cuando es estadio 1 y 2, la cirugía es suficiente, no se da quimioterapia. Cuando el estadio es 3, se le opera al paciente, el patólogo me va a informar cuál es el T, cuál es el N. Yo no encuentro metástasis, estadio 3, lo mando a oncología para que le den quimioterapia adyuvante. Y en el estadio 4, oiga, usted puede hacer todo lo que usted guste. Hay algunos estudios que en algunas metástasis hepáticas están dando buenos resultados, algunas medicinas que nos permiten poder operar a veces. ¿De acuerdo? Ya estoy terminando. La colonoscopía, el seguimiento. Vamos a hablar del seguimiento. Yo operé al paciente, muy bien. Entonces, a esos pacientes los vamos a seguir los primeros 5 años, que son los dos primeros años, son hasta el tercer año donde la recidiva es más frecuente. Y entonces a todos los pacientes les voy a hacer cada año, colonoscopía y tomografía. Yo al paciente lo voy a controlar cada 3 meses y le voy a controlar con el antígeno carcino embrionario. ¿Qué es el antígeno carcino embrionario? Es el indicador más sensitivo de recurrencia de cáncer colorectal. Es una glucoproteína, es un marcador tumoral que también ya lo mencionamos, ¿no? Puede aumentar en alguna patología benigna, pero en un paciente que yo opero de cáncer, antes de operarle le tomo un CEA, lo normal de CEA uno dicen hasta 3, yo considero hasta 5 nanogramos. Cuando llega el paciente le encuentro que tiene 45, 50 de CEA, lo opero y después de la operación ya está en 3 o 4 de CEA. A ese paciente le voy a pedir cada 3 meses un CEA, ¿sí? Si el CEA comienza a aumentar, las antenas bien paraditas, hay que buscarle la posibilidad que ese tumor esté volviendo. Y lo voy a hacer una nueva colonoscopía, una ecografía, una tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hacemos el seguimiento en cáncer colorectal. Los 3 primeros años cada 3 meses, los 2 últimos años, cuarto y quinto año, cada 6 meses. Las posibilidades de recurrencia son menores mientras más tiempo pase. Muy bien, jóvenes, el día de mañana tienen ustedes los casos clínicos. Tienen ahí varias preguntas. Si no me equivoco, tienen 2 casos para discutir y si tienen alguna duda, puedan absolverla con sus respectivos profesores. ¿De acuerdo? Muy bien, conmigo hasta aquí nomás. Creo que me he pasado un poco, pero bueno, ni modo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego.